Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, mis amadores de la costura. Espero que se encuentren muy bien de corazón. Y el proyecto de hoy va a ser súper sencillo, pero súper lindo a la vez. Hoy te quiero mostrar a realizar el patrón de esta linda falda que te muestro a continuación la foto, que es una falda tubo muy linda que lleva pretina, y lo diferente que tiene esta falda es que en la parte delantera lleva el cierre que le da ese modelo tan bonito. Hoy en un solo patrón vamos a hacer como un patrón base, ¿verdad?, que vamos a utilizar para realizar esta falda, un solo patrón para la parte delantera y para la parte posterior. También te voy a indicar lo que es la pretina y cuál es lo diferente de este patrón, porque lo voy a realizar desde cero, ¿ok? Entonces, bueno, cualquier duda, de todas maneras, me puedes dejar un lindo comentario con esa pregunta que tenga, o si me quieres dejar también un comentario referente a este video, entonces yo en la medida que pueda lo voy a leer y así responder esa duda que tengas de este video, ¿ok? Bueno, dicho esto, comencemos. Aquí te indico los materiales para trazar los patrones y también las medidas que vas a necesitar. Muy bien, comencemos trazando el patrón. Desde arriba del papel hacia abajo vas a marcar la medida de largo de falda deseado, el largo de falda que tú quieras, y trazas una línea hacia abajo con esa medida. Luego, desde esta línea hacia adentro, vamos a aplicar la medida de la cuarta parte de contorno de cadera menos 0,25 centímetros, ¿ok? De todas maneras, aquí te dejo un ejemplo. ¿Por qué 0,25 centímetros? Porque si ustedes ven aquí la cremallera, el cierre, este metal, como queremos que se vea, tenemos que restarle este centímetro, que es más o menos 1 centímetro y algunos milímetros, ¿ok? Por eso entonces le estamos restando a la cuarta parte 0,25 centímetros. Y vas a trazar una línea hacia adentro con esa medida, ayudándote con una escuadra, preferiblemente para que te quede recta ese trazo que vas a hacer. Y esta misma medida la vas a aplicar también al final del trazo que estamos haciendo, la cuarta parte de contorno de cadera menos 0,25, ¿ok? Entonces voy a trazar esta línea hasta llegar a esa medida que me da de mi contorno de cadera, y luego voy a trazar otra línea aquí para formar un rectángulo y unir estos dos trazos que acabo de hacer. Perfecto. Ahora, desde esta línea de arriba hacia abajo vamos a aplicar la medida de alto de cadera o altura de cadera. También de este lado, y luego vamos a trazar una línea aquí. Luego, desde este ángulo del patrón, en esta línea de aquí arriba hacia adentro, vas a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cintura menos 0,25, ¿ok? Luego que te dé el resultado, le vas a agregar a esa medida que te da de la cuarta parte de contorno de cintura menos 0,25, 3 centímetros para pinza, y vas a hacer una marca aquí arriba como te estoy mostrando, con esa medida. Y luego vas a buscar la mitad de esta línea hasta la marca, y vas a hacer otra marca, y desde esta marca hacia ambos lados vas a marcar 1,5 y 1,5 para que te dé 3 centímetros, los 3 centímetros que agregaste para pinza. De esta manera. Ahora vamos a hacer el trazo de la pinza de la parte delantera primeramente. Te voy a marcar aquí D de delantero, y el trazo que vas a hacer el primero va a ser de un largo de 8 a 12 centímetros, ¿ok? La pinza de la parte delantera, yo la voy a hacer de 9 centímetros. Y luego vas a trazar otra línea aquí y otra línea de este lado hacia la marquita que hiciste de 1,5 centímetros, y trazamos la pinza delantera. Para la pinza trasera va a ser de un largo de 12 a 16 centímetros. Yo voy a hacer esta pinza de un largo de 15 centímetros y voy a trazar otra línea aquí hacia esta marca de 1,5 y esta otra para así terminar de trazar la pinza de la parte trasera. Ahora, desde este punto hacia esta línea que trazamos, vas a trazar una curva suave que te puedes ayudar con este tipo de regla o poco a poco a mano alzada. Lo importante es que aquí no te vaya a quedar como un ángulo. En esta línea que trazamos guía, que da hacia el costado, aquí en esta parte, tiene que quedarte redondeado.
Ahora, para que te quede esta falda como tubo, puedes entrar de 1 a 2 centímetros. Yo voy a entrar simplemente 1 centímetro, pero también puedes entrar 2 centímetros y así vas a tener la falda más tubo. ¿Ok? Y vas a trazar esta línea aquí en el costado, que sería tu nuevo costado en la falda. Muy bien, nuevamente en este ángulo, ahora vas a bajar 1 centímetro y vas a hacer una marca. Y hacia la cintura del trazo del patrón vas a trazar una curva suave. De esta forma. Bueno, hasta aquí ya trazamos el patrón. Ahora te lo voy a marcar con resaltador para que sepas por dónde tendríamos que cortar, que sería por la parte de la cintura, como ya te marqué, el costado, si tú decides hacerlo tubo de esta manera, aunque también lo puedes dejar recto, la parte baja y también el centro. Este patrón no tiene el aumento de costura, lo voy a agregar más adelante copiándolo de nuevo. Ahora voy a trazar aquí con el resaltador amarillo la pinza trasera, que la pinza trasera entonces sería la parte trasera posterior de la falda. Y la parte delantera, la pinza, la voy a marcar de fucsia, para que así vean la diferencia. Ok, entonces ya así marcado el patrón, puedes volverlo a copiar si quieres para agregar el aumento de costura o ir directamente así a la tela y agregar el aumento de costura en la tela. Pero yo lo que hice fue copiar este patrón de nuevo y agregar el aumento de costura al patrón que copié, ¿ok? Miren, de esta manera. ¿Por qué lo copié de nuevo? Bueno, para que así se me haga más fácil y me quede exacto el aumento de costura y no trazar con la tiza. Y el aumento de costura que yo agregué en el costado fue de 1 centímetro. Y aquí abajo, en el bajo, yo agregué 4 centímetros porque voy a hacer el ruedo escondido a mano, ¿ok? Si tú no quieres hacer el ruedo escondido a mano, entonces agrega solo 2 centímetros y haz un dobladillo sencillo y listo. Y para la parte delantera yo agregué 2 centímetros en esta parte donde va la cremallera, ¿ok? La parte delantera es por 2, es decir, son 2 piezas que vamos a sacar en la tela. Ahora, algo que también vas a tener presente en el cierre es hasta dónde vas a coser el cierre en la pretina. Yo hice aquí una marquita con la tiza, la pretina mía es de 5 centímetros y desde esta marca hacia abajo es que yo cosería o terminaría de coser el cierre o la cremallera, ¿ok? Entonces yo voy a hacer una marca que hasta aquí tendría que coser la cremallera para que lo tengan presente cuando vayan a comprar el cierre, que tan largo lo quieren. Y entonces coseríamos por aquí, ¿ok? Con este aumento de costura de 2 centímetros. Ahora la parte trasera va al doblez de la tela. Así que voy a marcar XXX la parte trasera y voy a marcar por 1, que sería una sola pieza. Muy bien, y si notan, yo no terminé de cortar el patrón porque aquí en la pinza lo que puedes tener presente si tu cintura es bien marcada es doblarla así, o sea, cerrarla aquí en el patrón por un momento y girarla hacia el costado. Luego vas a rediseñar aquí la curva de la cintura con el marcador o lápiz, si estás utilizando el lápiz, y corta entonces agregando ese aumento de costura en esta parte superior de 1 centímetro. Y así cuando lo abras te va a quedar así como un cachito en esta parte superior para que no te falte tela. La verdad es muy poquito, por eso que yo en algunos casos no lo hago, pero bueno, si tienes la cintura bien marcada, puedes hacerlo, ¿ok? Muy bien, entonces ya terminamos el patrón también con el aumento de costura, el patrón base que vamos a hacer esta falda ya con su modificación, todo. Y ahora te voy a indicar la pretina. La pretina no te digo cómo trazarla, simplemente te voy a decir las medidas porque es muy fácil. Y ya también le agregué el aumento de costura. Ok, para la pretina de la parte trasera de la falda o la parte posterior de la falda, el ancho es con la medida de la mitad del contorno de cintura menos 0.5 centímetros, medio centímetro, ¿ok? Más 2 centímetros para aumento de costura en los costados de 1 centímetro cada lado. Y el ancho de la pretina es de 5 centímetros. Esta pretina es completa al doblez. Así que trázala de un ancho de 10 centímetros más 2 centímetros para aumento de costura total 12 centímetros, porque vendría siendo así la pretina, para que te quede de un ancho de 5 centímetros
más el aumento de costura, la parte trasera. Y la pretina de la parte delantera va a ser con el ancho de la cuarta parte de contorno de cintura menos 0,25 más 3 centímetros para aumento de costura, 2 centímetros para la parte del cierre y 1 centímetro de aumento de costura para el costado de la falda, y el largo va a ser el mismo largo que la pretina de la parte trasera. Muy bien, mis queridos suscriptores, explicado esto, ya terminamos los patrones que vamos a pasar a la tela en un próximo video y coser la falda. Espero que te haya gustado este video tutorial. Si es así, no olvides suscribirte al canal y regalarme un lindo comentario y un me gusta. Y gracias por ver todo el video, espero que te sea muy útil.